Hola, ¿cómo estás, Oscar? Hola, Eliane. Muy buenas tardes por allá, buenas noches acá. Buenas, buenas noches, ¿verdad? Por allá en México. Así es. Estamos aquí en el podcast FM con Eliane y Oscar, el podcast de FM Model. Y en la descripción pueden encontrar las diferentes plataformas. Este podcast está libre y no tienes que tener alguna suscripción a ninguna de unas apps. Ustedes simplemente lo pueden escuchar a través de cualquiera de cualquier plataforma en la que ustedes escuchen un podcast. Así que nos da Claro. mucho gusto que nos acompañen. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien. ¿Estás Fíjate bien? que a gusto, con friecito. Fíjate que las casas están heladas, por eso traigo suéter. La verdad es Que, que uh-huh. dime. No, que qué curioso, ¿no? O sea, que Sí, andas ahora todo tú súper tapado y yo, fíjate que mira, sí. aquí con el No, hombre, veranito. yo la verdad es que prefiero el frío, siempre te lo he dicho, yo prefiero la ropa de invierno y demás. Pero Uh-huh. hemos tenido unos días que hemos estado amaneciendo, por ejemplo, a 4 grados, 5 grados. De hecho, el próximo miércoles está pronosticado que vamos a amanecer a 2 grados. Y pues están Ah, entrando ahorita ya fresco. todos los frentes fríos, que ya Uh-huh. viene Navidad, ya anuncia la llegada de la Navidad. Y por eso Uh-huh. mismo me estoy echando ya mi café ¿Qué? descafeinado, porque si no, Uy. no duermo. Oye, pero qué rico en México, la Navidad está bien sabrosa porque viene el invierno y viene con la Así Navidad. es, Y eso me es encanta correcto. porque entonces viene el champurrado, el atole, el chocolate Toda. caliente, Sí, claro. ¿Cómo lo tamalitos, toda dicen? la comida El caliente. maratón Guadalupe Mm, Reyes, sí, ¿verdad? Que empieza a la 12. comedera, exactamente, y empezamos a subir de peso. Sí, Entonces hay que cuidarse un poquito. exacto. Y en cambio, fíjate que por ese lado es bien triste pasar el invierno en Australia porque nada más es el invierno. O sea, Claro, no hay ninguna Navidad, no pasa nada, nada más es el invierno de 8 meses y sí, dices, ok, o sea, qué aburrido. O sea, el invierno para mí era Navidad, exactamente, sí. ¿verdad? Afortunadamente ¿Tienes, tenemos esas estaciones muy definidas aquí en San Luis Potosí. de hecho, para cultura general, información para la gente que nos escucha en otros países, que por cierto queremos mandar un saludo a todos los hispanoparlantes, ¿verdad? Que nos Claro, escuchan. por supuesto. Muchos saludos, muchas gracias. Estamos trayéndoles contenido importante que les sirva a ustedes en su vida diaria. Claro, claro. Y entonces a todos ustedes que nos escuchan, bueno, que estoy acá desde Australia, es bien interesante que en el invierno, para toda la Ujú. gente que venimos de América sobre todo América del Norte, o que venimos que vienen de Europa, Ajá. en julio 25 se celebra Christmas in July, o sea que se Ah, hace la Navidad el 25 de julio para fíjate. todos nosotros que sentimos como que, pero nos falta Navidad. Claro, Entonces, exactamente. y ya hasta se está comercializando, ¿no? Hay restaurantes que te dicen, ven a celebrar tu Christmas in July, ¿no? El 25 de julio. Qué chistoso. Qué curioso, ¿verdad? Nunca faltan las oportunidades para venderte algo, Exactamente. El marketing es bárbaro. pero alguna vez tuve la oportunidad de celebrar la Navidad en julio con un grupo de amigos europeos, Ujú. mexicanos, o sea, gente que estábamos extrañando justamente en el invierno esta celebración. Así que, dato curioso. Claro, ¿y qué haces tú, Eliane, por ejemplo? Hablando de la noche de Nochebuena, por ejemplo, del Ujú. 24 en la noche, ¿qué haces tú en Australia, por ejemplo? Se me hizo muy chistoso que al principio cuando yo les decía, bueno, es que para mí la Navidad se celebra el 24 en la noche, Ajá, la Nochebuena, la y Nochebuena. luego el Ujú. 25, pues realmente, pues que ibas a la iglesia o que ya estabas en la casa relajándote, ¿no? Porque Sí, pues todo está cerrado, todo igual que está aquí cerrado. también todo está Ujú. cerrado. Pero aquí se celebra el 25 y como Ok. es verano, entonces se hace un barbecue, o sea, es como Claro, claro. hacen carnita asada, ¿sabes? Así en la playa o en algún jardín. Entonces, haz carnita asada a mediodía y ahí se dan los regalos, así con sus playeritas de manga corta, con sus Claro. estampados de Santa Claus en verano surfeando. Pues claro, pues es que sí, así es. Súper curioso, o sea que aquí les vamos a mostrar algunas de esas cuestiones de las tradiciones de Sí, acá y sí fue bien chocante porque entonces a mí no me sabía la Navidad en verano, pero pues me ha claro. tocado acostumbrarme y sí, de todos modos sigo celebrando el 24 en la noche, hacemos nosotros nuestra cena. Sí, Casi claro. siempre invitamos gente para que conviva con nosotros por la Ujú. cuestión de que sentimos triste por algunas personas que están aquí sin familia y que Claro. están de intercambio, que vienen a estudiar, lo que sea, y que están así solos, ¿no? Entonces les decimos, sí, vengan, los invitamos a nuestra Nochebuena, ¿no? Ya vienen Muy y la bien. pasan con nosotros. Qué bueno que junten a la gente, la verdad es que vale la pena.
Y pues Exacto. es un momento de, pues, de unión, de Des- reflexión, de estar con Ujú. la gente, de compartir un momento, de comer sabroso, etcétera, etcétera. Exacto. Y hablando de lo que el otro podcast con Leonardo de la tolerancia, ¿verdad? Y el respeto que hablábamos, también me ha Claro. tocado que entonces cuando me dicen, tú celebras Navidad, entonces eres que católica, eres católica. Y yo Ajá. digo, ¿y por qué? O sea, que para mí ya es más que el catolicismo, es una tradición, Es tradición, una exactamente. cuestión cultural, pero resulta que entonces aquí sí la identifican como algo que es católico, ¿no? Porque Ujú. los católicos lo celebramos así. Y cuando vives en un país donde tienes musulmanes, judíos, católicos, o sea que te empiezas a aprender otro tipo de actividades que ellos hacen, que el ramadá, que el aquello, que, Claro. bueno, cada cosa que dices, ¿y eso cómo era? O que los chinos también tienen sus propias celebraciones. Por ejemplo, el Año Nuevo, para nosotros, no es Ajá. para el mundo. O sea, no todo el mundo lo celebra el 1 de enero. O sea, hay Ajá. años nuevos el 6 de enero, a finales de enero, en febrero. O sea, hay países Claro. celebrando años nuevos en diferentes épocas. Entonces, sí, en esa cuestión de tolerancia y de apertura hacia cosas nuevas, Australia sí te enseña bastante. Ujú. Fíjate qué interesante. Luego hay Sí. que hacer algún programita específicamente de Vamos a eso, hablar ¿no? de migración, ¿no? Porque Claro, yo creo que sí vale la pena. yo creo que sí, porque me imagino que en los conflictos al migrar, que los tenemos bastantes personas, sobre todo los que nos escuchan, porque están Exacto, viviendo en países que no son de habla hispana, me exacto. imagino que han de ser muy chistosos todas estas anécdotas. Que por cierto nos pueden escribir para recomendarnos temas a Claro. eleaneYoscar@gmail.com. ¿Sabes qué? Estaba yo pensando ahorita que estabas hablando de la gente de habla hispana que nos escuchan en otros países, que ha de Ajá. ser muy, muy sabroso, muy así como que reconfortante estar Ujú. escuchando a alguien en tu idioma que está hablando de Sí. temas que a lo mejor son, o que te pasaron a ti, o que Ujú. te identificas con eso. Y ha de ser bien padre escuchar una voz, pues amiga, si le puedes decir de esa manera, Ujú. hablando de temas que te interesan, sobre todo en un lugar donde a lo mejor pues no es tu idioma natal, Ujú. batallas con el idioma, batallas con las tradiciones, batallas con muchas cosas y como que estos minutos que les damos a la gente y que les tratamos de aportar algo, que también se sienta rico, ¿no? Que digan, ay, qué rico es Sí. descansar de estar todo el tiempo pensando en otro idioma y ahora Sí. estoy escuchando sabroso a alguien que está hablando en español, en mi idioma. Fíjate que sí es sabroso, ¿eh? Y lo entiendo completamente, por eso me da mucho gusto que nos estén escuchando tanta gente que habla español y que está viviendo en países donde no se habla español, Claro, porque yo puedo conectarme con ustedes en esa necesidad de escuchar algo en tu idioma y relajarte, porque ese es el idioma el que tú naciste, ¿no? Hablando. sí, 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 sí. Tú dicen en inglés that you're native Spanish speaker, ¿no? Claro. Entonces, el que tú seas, escuches algo en español te relaja porque para los que, por ejemplo, aquí en Australia se habla inglés. Y Ujú, entonces cuando tengo que trabajar toda la semana en inglés, de repente al principio cuando recién migré, me dolía la ujú. cabeza. Mis Claro. hijas llegaban de la escuela así con dolores de cabeza, o Sí, sea, claro. soñabas en inglés, estabas así bien conflictuada y luego ya con el tiempo empiezas como a adaptarlo más fácilmente, pero cuando escuchas el español es como, ay, Ah, hogar, sabroso. Claro, sabroso, tus amigos, tu familia, o sea, te sientes muy a gusto. Ujú. claro, seguro, seguro. Tienes toda la razón. Y bueno, hoy queríamos tocar la segunda parte porque Así esto es. del public speaking, del Ujú. discurso público, tiene muchas etapas que son súper importantes de tomar en cada uno de los puntos. La Así primera es. parte hablamos pues de algunas bases, hablamos de Sí. Toastmasters, de esta organización, que me imagino que quedaste muy interesado, Oscar. Fíjate que sí, he estado buscando y la verdad es que me llama mucho la atención. Ya encontré Ujú. algunos grupos Qué bueno. que se hacen aquí. Y de hecho, hay muchas empresas, que es lo que Ujú. estuve viendo. Hay empresas, extrañamente, cuando ya empiezas a escuchar algo, empiezas a verlo en muchos lugares. Ajá, Y sí. entonces empecé a ver amigos que han tomado los cursos directamente en sus empresas, Ajá. sobre todo porque tienen o parte de su trabajo es muchísima plática con muchísima gente. Entonces, Ujú, ujú. creo que eso te abre las puertas y vale mucho la pena. Ya estuve en contacto con algunos de ellos para ver cómo lo tomaron de manera externa, no directamente con la empresa. Y pues bueno, Ujú. ya veremos si después nos animamos a tomar uno.
A en forma. participar. Sí, claro que sí. Mira, anímate. Pues, creo que te dan, bueno, aquí en Australia y en Estados Unidos, porque también estuve participando en el grupo de Houston, Ajá, te dan permiso de ir 3 veces ok. sin tener que pagar ninguna cuota para ver si Ah, te entiendo, acomodas, entiendo. porque tienes que encontrar el grupo con el que te acomodes, porque Claro. puede que estés en un grupo donde sea gente muy grande y tú necesites un discurso más joven, Sí, por o supuesto. puede que encuentres un discurso en inglés, como te decía, y a lo mejor Ujú, quizás en México hay también un grupo en español, así ¿no? es. Pues Entonces, sí, están bien interesantes. eso es muy interesante, que encuentres tu grupo y ya con eso lo adaptes. Entonces, la primera parte de este podcast en el que hablamos del public speaking Claro, era mucho de darles información sobre esto. así es. Hoy vamos a hablar sobre otro de los puntos tan importantes en el public speaking, que es la parte 2. Va a ser el body language, el lenguaje Exactamente. corporal, la Claro. comunicación no verbal. No verbal, ¿Y exactamente. tú cómo la entiendes, Oscar? Cuéntame. Fíjate que es bien interesante entender esta parte del lenguaje no verbal, porque desde que Ujú. tú entras a un lugar a exponer un tema o a hablar algo con la gente, ya desde ahí te están empezando a ver. Y es importante Exacto. que se reconozca que lo primero que llega no es tu mensaje con tu voz, sino que Ujú. es tu imagen, ¿verdad? Exacto. Y lo que vienes proyectando. Si tú Ujú. vienes con un problema emocional o lo que sea, lo puedes llegar a proyectar en esos momentos. Entonces, por Ujú. eso es bien importante saberse manejar, saber entender que lo primero que te van a ver es tu imagen, ¿verdad? Y hay Ujú. muchos puntitos y muchos detallitos que se pueden ir trabajando con el tiempo para ir Ujú. generando esta confianza, para que tú te veas bien exponiendo, porque esos pequeños detallitos nunca los vemos o Ujú. no nos damos cuenta hasta que alguien nos lo dice. Por eso creo que son importantes estos grupos del De Toastmasters, los. porque te Ujú. ayudan a ver esos pequeños, esos microgesticulaciones que hace uno, que es lo que estuve Ujú. investigando un poquito sobre esas microgesticulaciones que de repente no te das cuenta que las haces, pero que llaman muchísimo la atención y pueden revelar estados de ánimo o pueden revelar situaciones que a lo mejor tú no quieres revelar, que tú no quieres hacer, ¿no? A lo mejor vas a dar un discurso que es fuerte, que es potente, y todo el tiempo estás bajando los ojos a ver algo, no sé, en el atrio donde estés exponiendo, y genera inseguridad, ¿sí? O se ve que estás Ujú. inseguro, ¿sí? Esas Sí. pequeñas microgesticulaciones. Exacto. Se tiende a pensar que cuando estás hablando en público, o también puede ser no solamente para un público así de muchas personas, puede que estés hablando en el trabajo, ¿no? Para Claro, tus jefes, tus managers, exactamente, estás exponiendo un tema enfrente de ellos exactamente. y uno tiende a pensar que el contenido va a ser lo más importante, pero resulta que en porcentajes, lo menos importante es lo que vas a decir. Lo Uh -huh. más importante es todo lo que lo rodea. O sea, Ajá. la forma va a tener muchísimo que ver porque hay una huella personal que nosotros vamos dejando en cada una Sí, de nuestras presentaciones. Y eso viene desde el primer momento en el que entras, en ese claro. primer momento en el que vas a una entrevista y apenas entras, la manera en la que agarraste las cosas. Yo creo que en esto les voy a poner un ejemplo bien sencillo. ¿No les pasa que a veces estás en un lugar público, puedes estar en un restaurante, en un bar, estás ahí con tus amigos y ves Ajá. llegar a una persona, ¿no? A una mujer o un hombre y caminando a derecho, se sienta, la forma que agarra las manos, la forma que ordena, cómo mira a la gente, tú lo Claro. puedes ver y dices, a veces dices, esa persona es importante. Algo Ajá. tiene esa persona. Yo no he hablado con Exactamente. ella, ni siquiera le he escuchado su voz, Sí, sí, sí. pero toda su comunicación no verbal me está diciendo muchas cosas. Me está diciendo su estatus económico, Uh ¿sí? -huh. Me está diciendo mucho de su estilo por la Uh forma de -huh. vestir, porque también no tanto tiene que ver de cuánto dinero tiene, pero sí de cómo se está De cómo. él Ajá. arreglando esa persona, cómo se presenta ella misma, ¿no? A este lugar público. Claro. También me está diciendo mucho sobre su nivel educativo, o sea, Exacto. de sus modales, cómo pide, cómo llega, si es muy ruidosa, si llega Exacto. gritando desde la Exactamente. puerta, tiene maneras o no tiene, Uh -huh. todas estas cuestiones va dejando huellas. Y Así es. lo más curioso es que a veces no somos conscientes. Yo creo que ahí es donde va a estar hoy la clave de este programa, de este podcast, en el que les voy a dar unos consejos para que se vayan haciendo conscientes, porque uno Exacto. piensa en tu cabeza, tú te ves a ti mismo y dices, no, yo llegué bien seguro a platicar con una persona, pero resulta que Ajá. llegaste bien autoritario, ¿no?
Oye, Sí, pero no sé qué. exactamente. Oye, pero no te enojes. No estoy Pediste mal, enojada. exactamente. Ujú. Ajá, sí, y grita. No estoy enojada. Y dices, ok, entonces no me grites. No me grites, exactamente. Y realmente tus intenciones no fue presentarte así, pero es que simplemente no eres consciente de cómo te estás presentando. Entonces, Claro. todo eso es comunicación no verbal. Yo creo que hay bastante información acerca de, ay, que cómo te vistas, que cómo te pares. Siempre van a ser los básicos. Y yo creo que en Claro, eso el modelaje nos ha dado muy buenas te bases da y muy nos, buenas bases. sí, y cómo nos ayudaba, ¿no? Cuando dábamos los cursos, era yo creo que una de Exactamente. las bases más importantes a la hora de hacer a alguien sentirlo seguro, sentirse seguro, era corregir la caminada, Para ¿verdad? empezar, empecemos con los tips, ¿no? Empecemos con el tips. ¿Cómo corregías, por ejemplo, tú la postura al caminar? Fíjate que había una parte muy interesante que yo les ponía como Ujú, un ejercicio, que era, vamos a tomarnos los brazos en la parte de atrás, agarrándote sí, los codos, ujú. Aquí, ajá, ¿cómo sería acá, no? Acá. así como lo hiciste tú, agarrándote los Trato de codos que se vea. y Ujú, apretando, ¿sí? Apretando ujú. lo más que puedas los codos para Hacia arriba. que hacia arriba para que te endereces. Ujú. Exactamente. Y eventualmente con el tiempo empiezas a generar una postura mucho más recta, porque Ajá. tendemos, todos Hacernos los así. humanos, exactamente, tendemos a irnos hacia adelante. ¿Por Ujú, qué? Porque ya estás cansado, ya te cansaste del día o ujú, simplemente es una postura un poco más relajada. Pero con ujú. el tiempo haciendo ese ejercicio, generas una postura mucho mejor. Y demostrado, ¿eh? Porque desde la primera clase que Hecho. Ujú. tomábamos, se veía la gran diferencia de la postura de una persona que hacía ese ejercicio al que no lo hacía. Hay quien lo hace con un palo de escoba. La verdad es que yo digo, no Con te un libro en la compliques cabeza con también, un hay libro quien en la se cabeza, enderezaba con un exactamente, libro en la cabeza. pero no te compliques, Ujú, agárrate la parte por los brazos atrás, con tus codos, aprieta y ujú, tu postura se va a mejorar. Y no solamente te sirve para exponer lo que sea, te sirve para la vida, ¿verdad? Porque también tu columna va a estar más recta, no te vas a ujú. empezar a jorobar, no vas a empezar a tener problemas Tu espalda. con las vértebras, exactamente. Entonces, es muy útil ese ejercicio y es una Ujú, gran parte de lo que es el lenguaje no verbal, que es ujú. voy a llegar derecho a un lugar donde me voy a exponer, no voy a llegar encorvado porque el estar encorvado implica una inseguridad, ¿sí? Ujú, ujú. Y me proyecta una inseguridad. Entonces, al llegar Sí, derecho, quiere decir que vengo preparado, que vengo listo para exponer o para hablar en frente de quien sea, ya sea de mis jefes, ya sea de un salón de clase, ya sea de lo que sea, pero vengo listo y preparado para empezar a hablar. exacto. Entonces se agarran los brazos atrás, se tocan Exactamente. los Los codos codos, y exactamente. empiezan a caminar enfrente de un espejo. Yo siempre les ponía como un espejo, teníamos espacios donde se podían ver de cuerpo Claro, completo, eso es lo mejor. dense como un espacio y luego después ibas caminando tratando Uh de que -huh, las puntas de tus pies siempre caminaran hacia el frente, que no uh camines -huh. con las puntas abiertas Al cuarto para las y tres, como dicen. Uh -huh. exacto, y que tus rodillas se estiren cuando caminen. Además de que eso es Exactamente. muy importante porque has visto que hay personas que caminan como que si no mueven la mano, sienten que no van a tener el equilibrio para dar el paso. Y Exacto. entonces lo que hacen más bien es tener todo su equilibrio en este movimiento de manos, cuando Ajá. el equilibrio debe de estar en las piernas. Fortaleces tus piernas y le das Exacto. muchísima más salud a tu columna vertebral. Eso Exactamente. es lenguaje corporal. Entonces empiezas Exacto. a caminar como pateando un balón hacia el frente y Ajá. empiezas, vamos a hacerles un video después, les voy a avisar Sí, cuando ya esté claro que listo, sí. donde van a podernos ver cómo realmente lo hacíamos, pero explicándoselos así de forma sencilla, pues simplemente caminaban derechitos y se miran en el espejo y tratan de caminar hacia el frente. Observarse siempre va a ser lo mejor. Y si tienes alguien de confianza que te pueda observar, pues mejor porque te puede ver cómo vas mejorando. Esa es Exactamente. parte número uno. Parte número Parte, uno. Uh -huh. sí, parte número dos también. Bueno, tiene mucho que ver el arreglo personal. Claro. Obviamente, para cada ocasión tú necesitas vestirte de la manera adecuada, ¿no? Exacto. Entonces, digamos que es más importante cuando estás en el trabajo o vas a dar una conferencia. Pues obviamente dependiendo de tu público y qué tipo de tema vas a tocar, pues ya sabrás si tienes que llevarte tu saco, tu atuendo formal, ¿no? Claro, claro. Siempre a las mujeres les recomiendo mucho no cargarse de accesorios porque tienden a pensar que con mucho arete, muchas cosas y joyería, pero pues la verdad hace mucho ruido y distraen. Distrae. Exacto. Entonces tú lo que tienes que hacer es que se concentren en ti, que seas tú, Exactamente. tu Uh mirada, -huh. tus manos. ¿Cómo utilizas tú las manos?
Híjole, es una parte bien importante que a mí me costó muchísimo trabajo, porque como lo decíamos en la primera parte, yo tenía la costumbre de ir caminando y por la inseguridad que traía del lugar en el que estaba, porque iba con gente nueva, un casting o lo que fuera, empezaba a hacer esto. Tocarte, sí. Siempre. Agarrarme, ya sabes, la cutícula, no sé cómo se le puede Ajá, decir esa ajá, parte de la uña, y era ajá, como que un tic que yo tenía. Y ajá. esos tics hay que eliminarlos, Ujú, definitivamente. ¿Y cómo se eliminan? Siendo consciente, ¿sí? ujú. Al principio es complicado, porque uno está tan acostumbrado a hacer algo siempre igual, que poder quitar esa manera en la que lo estabas haciendo es una parte complicada. Pero al ser consciente y al caminar siendo consciente, o el caminar o el pararte, donde sea, siendo consciente de lo que tienes que hacer, pues es lo que te empieza a dar esa seguridad, ¿verdad? Para dejar de hacer ciertas cosas. Claro que sí. Entonces, y esas manos, pues se tienen que ver relajadas. Exacto. También es que como que, o sea, lo tienes que hacer ver muy natural, pero en realidad lo Ujú. tienes como que ya ensayado. Por eso es que si Exacto. vas a dar una conferencia o si vas a hablar enfrente de tu jefe, tienes que hacer este discurso en el que te estás poniendo muy nervioso, pon tu cámara, tu celular del teléfono, lo que tú tengas en tu espacio privado, a solas, Ajá. grábate. Exacto. Entonces, da el discurso, hazlo así bien natural, platícate todo y luego obsérvate. Y ahí hay gente que a veces dice, no, es que a mí no me gusta verme a mí mismo, me siento como muy apenado. Bueno, paso número uno, tienes que aprender a verte, porque Exacto. solamente así vas a reconocer que, mira, resulta que pueden ser dos cosas. O no lo hacías tan mal como pensabas, Ujú. ¿sí? O sí te das cuenta que, ay, mira cómo muevo el pie. Por ejemplo, hay gente que está con el pie así, pegándole al Todo piso, el ¿no? tiempo. Exactamente. Y ahí es donde te das cuenta, mira, con razón, los nervios se me notan a la hora de estar con el pie o con la rodilla. ¿Te ha pasado que Claro. hay gente que está así con la rodilla y tú Sí, quieres sí, cerrar la sí. rodilla y decirle, cálmate, Ya, ya. ya? Ya. Eh, Exacto. y la única manera va a ser que se hagan esto, ¿no? Después también va a ser el verse en el espejo y Ujú. desarrollar todo el tema observándose en el espejo. Porque ahí, o sea, no hay peor público que uno mismo, ¿verdad? Uf, claro. Pero sabes Híjole, que cuando... a veces uno no quiere aceptar lo que realmente estás haciendo. A veces también sirve mucho que alguien te esté viendo, ¿verdad? Y que alguien te señale esos pequeños detalles. Lo que comentaba ahorita, las micro gesticulaciones, que son lo que quería mencionar también como otro punto importante, rascarse. el que te estés rascando, el que te estés agarrando una oreja, el que estés haciendo esto con la Lo que nariz, es, ajá, con la boca, que te estés mordiendo los labios, ¿sí? ajá, Porque parpadeando. proyecta una inseguridad, ¿verdad? Entonces tienes que llegar seguro, pero solo se hace con la práctica, definitivamente. Solamente se hace con la práctica y no está mal si ya lo hiciste y te salió mal, no te bloquees, no No, digas, ay, claro. no, jamás lo voy a volver a hacer. No, síguelo practicando, porque no hay mejor maestro que el que practique y practica. O sea, Claro, el por llevarlo a cabo supuesto. muchas veces, todos nos hemos equivocado, a todos nos han pasado cada cosa estando enfrente de los demás y creo que es muy valiente seguir intentándolo, porque a Así todos. es. Yo creo que cualquier persona que está enfrente de un público, ya sea modelando, cantando, actuando, en un discurso, en el trabajo, nos ha pasado algo Así que es es. muy natural del cuerpo humano, que nos hace sentir inseguros, pero no hay nada mejor que seguir intentándolo y observarnos para ver qué es lo que realmente dijimos, ¿no? Bien lo dicen, la práctica hace al maestro. Y sabes Ujú, que hay una parte bien importante que, bueno, a lo mejor no tiene mucho que ver con la parte de lo que es el lenguaje no verbal, pero es ujú, el que llegues preparado a un lugar te va a dar seguridad, ¿sí? ujú. Si te vas a aventar a dar una exposición o a hacer un trabajo enfrente de la gente, lo que sea, y vas sin preparación, se nota, ¿sí? Sí, Digo, no todos son genios que ya lo saben todo desde un principio y que ya son expertos en un tema y se pueden aventar una plática padrísima, envolviendo a la gente, entendiéndolos, bla, 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 bla. No, tienes que, primero que nada, prepararte, ¿sí? Tienes que llegar preparadísimo, porque si no se nota. Y eso me pasaba mucho cuando estábamos dando clases. Eh, Había días, definitivamente, que por alguna razón u otra, yo no tenía el tema preparado que iba a ser para mi clase del día siguiente. Y llegando a clase, pues sí, yo daba mi clase, pero se notaba y lo veían que mis no alumnos estabas. que sabían que Ujú, yo no estaba preparado para ese día, ¿verdad? Y que a lo mejor me estaba aventando, o sea, estaba saliendo de la clase,
pero me estaba aventando las cosas así como que en el momento. Y ellos se daban cuenta, porque cuando yo llegaba preparado, era una clase completamente diferente, ¿no? Digo, muy pocas Claro. veces me pasó, sinceramente, pero sí se nota, sí se da uno cuenta cuando uno no va preparado. Sí, hay algo que la otra vez alguien me contaba y dije, mira, qué buen ejemplo como para poder hablar en una conversación, que no nada más es lo que estás dando, es la Ujú. experiencia que les estás dando a los que te Exacto, escuchan. ¿Qué experiencia quieres darles, no? Entonces exacto, ahí eso es lo más importante, de la experiencia de disfrutarlo y escucharlo. exactamente. Sí, creo que esos detalles son muy importantes. Vamos a resumir, Eliane, porque Ujú. ya nos andamos pasando Sí, del tiempo, cuéntame, pero estamos ¿cómo hablando de quieres la resumir? postura. Postura, agarrarse los codos, pararse de Exactamente, frente, verse en un espejo y empezar verse a en un practicar espejo. la caminada, tratando de que Exactamente, las puntas de tus pies no se abran, sino que miren hacia el frente. hacia el No va a frente, ser siempre hacia el frente. sencillo, no va a ser Claro, sencillo, tienes que hacerlo muchas veces hasta que te salga. Sobre todo las mujeres que usamos zapatillas a veces, ya claro, sabes, el high heel, los exactamente. zapatos altos, pues también eso vas a tener que ser tacón, punta, tacón, punta, tacón, Con punta. punta, estirar las rodillas. Ok, Como lo decíamos. ¿qué más agregas, Oscar, tú? Siempre grábense para que se vean esas microgesticulaciones cuando vayan a exponer, cuando vayan a dar un discurso, cuando vayan a hacer el discurso público Ujú. específicamente. Grábense, háganlo antes ustedes, grábense para que vean qué hacen. A lo mejor están agarrando el hombro todo el tiempo, a lo mejor están La parpadeando mano. demasiado, a lo mejor están Ujú, agarrando los dedos, a lo mejor están mordiéndose el labio, o te ujú, estás rascando la nariz, o las orejas, o ujú. qué sé yo. Entonces grábense para que puedan ver esas pequeñas microgesticulaciones. Yo sé que no es lo mismo grabarte enfrente de una cámara y dar tu discurso a cuando ya estás con la gente. La presión y la energía es muy diferente, pero Ujú. ayuda a ver esos pequeños detalles que a lo mejor haces mucho y que pues no los ves a simple vista, ¿verdad? Son parte de ti y ser muy Ujú. consciente de que lo estás haciendo, ¿verdad? Para que lo dejes de hacer. Eventualmente vas a lograr hacerlo de manera automática. Claro, eventualmente te va a salir muy bonito y vas a ser muy fluido. Claro, También las manos van a ser otra parte importante. No cruce los exactamente. brazos. Claro, Cruzar los sí. brazos siempre va a ser ese bloqueo, Es esa bloquearse, postura. exactamente. Ajá. A Así veces es. incluso hay gente que tiende mucho a estar así. Entonces, Ajá, taparte la boca, pues primero está bloqueando un poco el que te pueda escuchar y luego más ahora claro. con las máscaras, con el cubrebocas, ¿no? Es un show, Tiene exactamente. uno que hablar muy bien para que lo escuchen, pero el Exacto. estarte así hablando con alguien, pues te estás protegiendo. Deja de protegerte. Ábrete a Exacto. la conversación. Expláyate. Ábrete a la conversación, que los brazos y las manos sean un punto para, por ejemplo, puedes reforzar algo a veces con las manos. Exacto. ¿Qué es lo que ¿Sí? te iba a decir? Esa parte, vamos a reforzar, que bueno, yo creo que eso ya sería como una tercera parte que después Sí. platicamos, porque Ujú, es muy extenso esto, ujú, pero que ujú. es el tono de tu voz, ¿verdad? La Sí. modulación, que es esa Ujú. parte. Sí, claro, porque vamos a tener la tercera parte, vamos a hablar sobre la voz, el volumen, la Así dicción, es. los Exacto. acentos, Los cómo vamos a manejar el acentos. diafragma también. Pero bueno, ya para Así terminar es. hoy con lo que fue la comunicación no verbal, No el verbal. body Ujú. language, lo que estamos diciendo, simplemente con nuestra presencia, sin palabras, sin abrir la boca, lo que Exacto. estamos diciendo. Si les va a tocar hacer una conferencia, si tienen que hablar en frente de la gente o simplemente ir a pedir un aumento de salario, Ajá. prepárense desde Exactamente. antes y les voy a decir que también es muy importante, no lo dejen de lado, que una noche antes pongan todo listo. ¿Qué se van a poner? O sea, Ajá, la exacto. ropa, los zapatos, que todo esté limpio, que esté planchado, que esté el cinturón, que si vas a usar aretes, que si no. Mira, eso te deja un alivio Claro. bien importante. Imagínate, te levantas temprano, ya hoy tienes la entrevista, ya no tienes que pensar en lo que te vas a poner, porque no le metas más estrés al día. Es una Prepárate cosa desde una noche. menos. Una Así cosa es. menos que preocuparte, ya te levantas y ya empiezas a ponerte tu atuendo y tus aretes y todo porque tú ya lo tenías preparado. Entonces tu preocupación solamente será, ok, ¿qué es lo que voy a decir? Quítate Exacto. esos estreses porque sí se ven a la hora de que te presentas, ¿no? Y Totalmente. entonces todos los detallitos, cuida esos detalles, como les dije a las mujeres, por ejemplo, no se pongan tantos accesorios ni cosas que estorben tanto visualmente a que no las puedan ver, ¿no? Un Exacto. peinado muy locochón así, no sé. Claro, van a ver tu peinado, no te van a ver a ti, definitivamente. A menos de que seas estilista, obviamente tienen que ver tu Ah, peinado. claro, Ujú, definitivamente. sí, bueno, y obviamente con estas prácticas, pues queremos que ustedes se sientan muy tranquilos, muy seguros, pero no hay nada, nada que puedas hacer si
no pasas por eso antes. Claro. O sea, no hay manera de ser un experto si no lo practicas muchas veces, ¿sí o no? Esa es la clave. La clave es practicar, la clave es verse, la clave es observarse y una parte muy importante, conocerse. Exacto. Bueno, pues muchos saludos a la gente que nos vio por aquí. Dice Alejandro, excelente. Qué bueno que te gustó. Y si quieren escuchar el podcast completo, ya saben, nos encuentran en cualquier plataforma de podcast, en la descripción, en el link de las biografías donde estamos, en todos lados tenemos ahí un fácil acceso a nosotros. Y estamos regalando una sesión online. Desde donde quiera que te encuentres, puedes participar. Simplemente tienes que dejarnos ahí tus datos y por qué la necesitas esa sesión. Y Oscar y yo, probablemente muchos más de nuestros participantes de este podcast, van a ser parte de ese entrenamiento. Te lo puedes ganar. Importante, que realmente nos pongan el por qué lo quieren. No se vale poner puntitos, no se vale poner lo quiero. Info. No. Info. No. Info. Hay que explicar, hay que redactar casi que un pequeño escrito en donde realmente nos expliques por qué lo quieres. Claro que sí. Explícanos por qué lo quieres. Quiero saber por qué lo quieres y claro que sí, te lo puedes ganar para que lo tengas, para que vayas aprendiendo más personalmente cómo puedes mejorar. Es desarrollo personal, definitivamente. Sí. Bueno, pues me dio mucho gusto verte, Oscar. Te voy a ver pronto. Igualmente, Elane, claro que sí. Buenas noches, México. Buenos días, Australia. Hasta luego. Que estés muy bien, hasta luego.